Buenas tardes y bienvenidos a esta videopresentación. Mi nombre es David y soy el profesor titular de la asignatura Maniobras y Estilos. En esta videopresentación vamos a desarrollar el módulo denominado Estabilidad Transversal, concretamente la unidad 6. En esta unidad vamos a tratar los siguientes puntos: concepto y definición de estabilidad, tipos de equilibrios, tipos de estabilidad, estabilidad transversal y dentro de ella el par de estabilidad y valores reglamentarios de la altura metacéntrica. Las condiciones que deben de cumplirse para que un buque o cualquier tipo de artefacto flotante esté en equilibrio son dos. Uno, el desplazamiento debe ser igual al empuje. Y dos, el centro de gravedad de los pesos debe de estar en la misma vertical que el centro de cadena. Por definición, se dice que la estabilidad es la capacidad del buque de volver a su posición de equilibrio al cesar una fuerza que lo había apartado de ella. Esta fuerza puede ser exterior, producida por un viento o por un golpe de mar, o puede ser producida por un corrimiento de carga, por desplazamiento no deseado de una determinada carga que no estuviera bien estivada. Dentro del equilibrio que puede tener el buque, existen tres posibilidades: equilibrio estable, equilibrio inestable o equilibrio indiferente. El equilibrio estable. El buque tiene por sí solo la capacidad de recuperar la posición inicial de equilibrio. En este caso, el metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad. De esta manera se produce el brazo del par, que hace que el buque se adrice, es decir, vuelva a su posición de equilibrio. En el movimiento de balance, el buque aparece un punto denominado metacentro, M0, el cual se obtiene de la intersección del plano que contiene la nueva posición del centro de carena, C', punto donde se aplicará el empuje para esta nueva condición, y el plano diametral que contiene al desplazamiento. Podemos ver que el metacentro, M, está por encima del centro de gravedad. Equilibrio inestable. El buque no tiene la capacidad de recuperar la posición inicial de equilibrio. En este caso, no tenemos la posibilidad de que el barco recupere su posición como ocurría en el caso anterior. Esto ocurre cuando el centro de gravedad se encuentra más alto que el metacentro. De esta manera se produce el par de estabilidad, un movimiento de rotación en el mismo sentido que la escora, de forma que se produce un brazo escorante que hace que aumente la escora del buque. En este caso, lo que se provoca es que el barco siga hundiéndose paulatinamente, es decir, que el ángulo de escora vaya aumentando. Llegará un momento en que el agua tenga la capacidad suficiente como para poder abordar y entrar en la cubierta del barco, lo que haría que zozobrara. En este caso, como hemos dicho, el metacentro estaría por debajo del centro de gravedad. Y por último, el equilibrio indiferente. En este caso, tanto el metacentro M0 o M como el centro de gravedad coinciden. Luego, el par adrizante, que nos llevaría a la posición de equilibrio del buque, es cero. En esta tabla significativa podemos ver de forma muy esquemática y en función de los parámetros que podemos determinar cada uno de ellos.
Si el Km es mayor que el Kg, existe equilibrio estable. Si el Km es igual al Kg, equilibrio indiferente. Y si el Km es menor que el Kg, equilibrio inestable. Si observamos en la tabla, lo único que hemos hecho es referenciar cada uno de los puntos, el centro de gravedad G y el metacentro M, con respecto a la quilla del barco o línea base. A la hora de estudiar la estabilidad del barco, tenemos diferentes condiciones. Una de ellas es la estabilidad estática, el buque quieto y en aguas tranquilas, o estabilidad dinámica, una estabilidad en la cual se estudia el comportamiento del barco en aguas no tranquilas y el barco en movimiento. Pues bien, la estabilidad del buque en aguas tranquilas la podemos diferenciar o la subdividimos en estabilidad inicial, cuando el ángulo de escora está por debajo de los 10 grados, y en estabilidad para grandes ángulos, cuando este ángulo de escora es mayor de 10 grados. Dentro de la estabilidad inicial tenemos la estabilidad transversal y la estabilidad longitudinal. En la estabilidad a grandes inclinaciones solamente estudiaremos el comportamiento del buque transversalmente. De ahí que solo estudiemos la estabilidad transversal. Hemos dicho que estudiaríamos también la estabilidad del buque o la estabilidad dinámica, que sería la estabilidad cuando el buque está entre olas. Y en este caso tenemos estabilidad transversal, sin distinción de ángulos de escora, y la estabilidad longitudinal. Par de estabilidad. Consideramos que el barco se encuentra deslizado, es decir, el desplazamiento y el empuje están en la misma vertical. La coordenada del centro de gravedad respecto de la línea de crujía es 0. Este es el punto de partida. Al actuar una fuerza exterior, el buque sufre una inclinación determinada. Esta inclinación siempre va a ser respecto del plano diametral, plano que pasa por la línea de crujía. Como consecuencia, el centro de carena va a cambiar su posición debido a esta fuerza exterior, pasando de una posición C, que sería la posición del centro de carena en equilibrio, a la posición C'. El movimiento sufrido por el barco a consecuencia de la acción exterior hace que el vector empuje pase a una nueva posición, dando como resultado la formación de un par de fuerzas. Par de fuerzas de la estabilidad estática transversal. Par de estabilidad transversal. El momento que se produce debido a este par de fuerzas, matemáticamente se expresa tal y como se ve en la fórmula de la diapositiva. De aquí podemos ver cómo se determina gráficamente el valor del par aderezante, el GZ. El brazo del par o brazo aderezante, GZ, es la distancia que separa los vectores representativos, el vector desplazamiento y el vector empuje. El brazo aderezante lo podemos sustituir por la expresión altura metacéntrica por el seno de la escora. Esto lo definimos como estabilidad inicial. Este producto, altura metacéntrica por el seno del ángulo, recibe el nombre de brazo del par de estabilidad. En el caso de que las inclinaciones fuesen fuera de la estabilidad inicial, para ángulos superiores a 10 grados, la expresión sería la que se muestra ahí.
Pz igual a Cm menos Cg por el seno de la escora. Aquí observamos valores representativos que debe de tener la relación entre la altura metacéntrica y la manga. Vemos que la definición de altura metacéntrica es la diferencia entre el metacentro y el centro de gravedad, ambos respecto de la quilla. Los valores normales que vienen reflejados en la tabla son para distintos buques y nos da una idea de la estabilidad que debe de tener de inicio. La altura metacéntrica, Gm, va a depender cuando la escora es superior a los 10 grados de la forma del barco, siempre hablamos de la forma del barco de la obra viva, y de la distribución de los pesos. En la expresión matemática podemos observar que la altura metacéntrica depende de la posición del centro de carena, C, y de la posición del centro de gravedad, G. La administración del país exige que los buques, dependiendo de su tamaño y su tráfico, es decir, por las zonas que vaya a navegar y la función que desempeñe, debe de cumplir unos criterios mínimos en cualquier condición de carga. Concretamente, para España, la altura metacéntrica en mercante debe ser superior o igual a 0,15 metros. Y en buques pesqueros, la altura metacéntrica deberá ser superior o igual a 0,35 metros. También debemos de hacer mención que a la hora de estudiar la estabilidad debemos de considerar la altura metacéntrica en diferentes condiciones. No siempre va a tener el mismo valor. ¿Qué deberemos de hacer? Pues vamos a tener que estudiar la variación de la altura metacéntrica a lo largo del viaje. Como bien dice aquí, el valor de la altura metacéntrica variará cuando así lo haga tanto la posición del centro de gravedad o la posición del metacentro. Hemos visto que el Gm, altura metacéntrica, está relacionado directamente con la posición de estos dos puntos. Pues bien, durante la navegación del buque se produce consumo de combustible, de víveres, agua, lo cual va a llevar asociada la variación del volumen sumergido y por tanto del desplazamiento. Esto nos va a hacer necesario que estudiemos la estabilidad del buque en 3 puntos muy característicos: a la salida con el 100% de consumo, a la llegada a puerto con el 10% de consumo y en ocasiones, dependiendo de las distancias que recorre el buque, en zonas intermedias con un 35% del consumo. Hasta aquí esta unidad. En próximas videopresentaciones veremos con más detalle y con ejercicios el tema tratado en esta videopresentación.